Hola chicos y chicas del taller de lectura y redacción 2 del curso de Prepanet. En este video vamos a ver el principio del módulo 4 con el tema de los géneros literarios. Y alguna vez seguramente ustedes habrán escuchado estas frases: había una vez, hace mucho mucho tiempo, en un país muy muy lejano. Bueno, todas estas frases son el inicio de cuentos infantiles que seguramente alguna vez habrán escuchado, pero hay mucho más aparte de estas frases que pueden encontrar en diferentes novelas, historias y géneros que los invitamos a leer y a analizar. Después de esta unidad esperamos que puedan identificarse con algún género y que puedan interesarse en alguno en particular y querer leer más. Bueno, estos son los temas que vamos a analizar, que son los géneros literarios y clasificación de los géneros literarios. Y bueno, seguramente han escuchado sobre novelas, obras, canciones, poemas, cuentos, fábulas, pero cómo identificarlas en algún género literario es lo que vamos a aprender en esta unidad. Bueno, los géneros son, según la Real Academia Española, una categoría, un conjunto, una clase a la que pertenecen cosas o personas. Por lo tanto, los géneros literarios se denominan como la clasificación de las obras literarias. Estos géneros literarios nos sirven para analizar las obras literarias y poder estudiarlas. Y bueno, cada una de ellas se divide dependiendo de las intenciones que tengan con el lector. Bueno, Aristóteles fue el primero que empezó a dividir los géneros y él los dividió en épico, lírico y dramático, que es más o menos la esencia que se mantiene hoy en día, aunque también se ha agregado el género didáctico. Y bueno, vamos a empezar a analizar estos géneros. Tenemos el género épico, que también es llamado género narrativo, y es aquel que tiene la intención primaria de transmitir un relato, contar una historia o narrar. Y su forma de expresión normalmente fue el verso, pero usualmente ahora se utiliza la prosa. Después tenemos el género lírico, que también conocemos como el poético, y tiene la intención de transmitir una experiencia poética. Utilizan el lenguaje connotativo, es decir, emociones, sentimientos, estados de ánimo o una profunda reflexión del autor. Esto lo expresa con tropos literarios, que son frases o un lenguaje que no es muy directo. Y bueno, suelen escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa. Después tenemos el género dramático, y son las obras escritas principalmente para una puesta en escena, es decir, son escritos que vemos normalmente en el teatro, y su intención primaria es ser representados escénicamente y ser llevados a una acción física representacional. Pueden estar escritos en verso o en prosa. Y por último tenemos el género dinámico, que antes no se consideraba dentro de los géneros literarios porque su principal propósito es enseñar o divulgar conocimiento. Y en los otros géneros normalmente se utilizan para entretener a un lector. Bueno, también tenemos los subgéneros de cada uno de los géneros. Primero encontramos los subgéneros épicos o narrativos, que son el cuento, la novela, fábula, leyenda, epístola y la epopeya. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuento de Blancanieves, y también tenemos la novela, perdón, de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, una autora británica. Después tenemos los subgéneros líricos, que son el poema, la oda, el himno, la canción, la sátira y el epigrama. Y aquí tenemos, por ejemplo, los poemas del uruguayo Mario Benedetti. Y bueno, también tenemos los subgéneros dramáticos, que son el teatro, la ópera, la tragedia, la comedia, la zarzuela y el drama.
Y aquí, por ejemplo, tenemos la obra de William Shakespeare de Romeo y Julieta, que tal vez muchos ya habrán escuchado de ella. Como vemos la diferencia entre una novela o un cuento entre un drama, porque aquí verán que lo divide en actos, en escenas, te describe la situación para que puedas tú ponerlo en escena y te describe cómo van entrando los personajes a la escena, cómo van actuando y sus guiones. Y por último tenemos los subgéneros de didácticos, que son el ensayo, la crítica, la oratoria, la enseñanza general y el diálogo. Y aquí podemos ver un ensayo sobre el arte y su crítica por Albert Balada, que como podemos ver es un experto. Y entonces esto nos dice que nos quiere comunicar más un conocimiento más que entretener a un lector. Y bueno, vamos a ahondar un poquito más en lo que es el cuento, que es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinados. A pesar de que el cuento sea algo corto, tiene también varios elementos que podemos analizar. Y bueno, cabe resaltar que para leer un cuento, el lector tiene que estar abierto a abrir su imaginación a nuevos mundos, a dejarse transportar por el autor a otros lugares, a poder entender este cuento de una forma más fantástica. Y bueno, aquí tenemos algunos autores, Anton Chekhov, Augusto Monterroso, Edgar Allan Poe, entre otros. Y bueno, bueno, aquí mencionamos un poco cómo leer los cuentos y, y este, y tenemos como parte del cuento diversos momentos obligados y ahorita vamos a ver cada uno de estos, de sus características. Tenemos principalmente al inicio de la obra la presentación, el planteamiento, empieza a ser contada la historia, se empiezan a dar datos sobre personajes, el lugar, te empieza a describir un poco el cuento para que el autor empiece a entender sobre qué se va a tratar. Después tenemos el nudo, que es cuando empiezan a girar todas las acciones en el cuento y te das cuenta que es el nudo porque te empiezas ya a emocionar más en el cuento. Se empieza a poner interesante, por decirlo así. Y después tenemos el clímax, que es el momento de tensión en la historia, en el que ya va a pasar algo que va a resultar en la conclusión. Y por último tenemos esto, la conclusión, que es el desenlace, y puede ser variado. Por estructura podemos encontrarlo como abierto, es decir, que el cuento no se termina, queda inconcluso y tú te puedes imaginar el final. O el cerrado, que ya viene determinado en el texto, es decir, vivieron felices por siempre, por ejemplo. Luego en lógica, que es el previsible, el lógico de esperarse, o el inesperado, el que tú nunca te hubieras imaginado. Después tenemos el afectivo, cuando te encuentras un final feliz o un triste, dependiendo de cómo se encuentran los personajes y que también se refleja en lo que tú como lector percibes, ¿no? Después tenemos el desenlace por valores, bueno o malo, es decir, que se cumplen los deseos del personaje, que normalmente también son los tuyos, o malo, es decir, que termina en desastre. Y bueno, también algunas de las partes del cuento son el tema, que se puede resumir en una o pocas palabras, que por ejemplo en el cuento que analizamos sobre Hansel y Gretel, en esta unidad podría ser la pobreza. La trama es en lo que gira alrededor del tema. Por ejemplo, si estamos hablando de la pobreza, entonces la trama gira alrededor de la pobreza de una pareja que deja a sus hijos en el bosque. Después tenemos el tiempo, que puede ser cronológico, que es cuando hay una secuencia en retrospectiva que empieza el cuento al revés, es decir, primero te cuentan el final y después te empiezan a contar los detalles para saber cómo llegamos a este final. Y después a temporalidad, que empiezan a manejarse diferentes planos narrativos, es decir, empiezan a darse diferentes hechos y después se pueden ir armando hasta juntarlos todos. Y por último, el ambiente, que es la atmósfera que se transmite al lector.
Y, por ejemplo, aquí presentan el cuento del gato negro, que es una historia de terror. Pueden haber diferentes ambientes en una misma historia, no tiene que ser uno mismo. Por ejemplo, primero puede ser un ambiente feliz y después sucede algo malo, entonces es triste, y después otra vez termina bien el cuento, entonces vuelve a ser feliz. Y bueno, vamos a dividir el cuento en sujetos que van a ser el narrador. El protagonista va a ser el que también es el personaje principal en la historia. El narrador es en primera persona. El testigo, que es un narrador que está viendo los hechos, y puede que haya participado o que se los hayan contado, pero no es el personaje principal. Luego, en segunda persona, el narrador empieza a hablar de los hechos precisamente en segunda persona y hace que el personaje que el lector se sienta como el personaje principal. El omnisciente es el que conoce todo lo que hay en la historia. Y más de un narrador es eso mismo, que puede haber más de un narrador en una sola historia. Después tenemos en la división de personajes por su papel. Vamos a poner el ejemplo aquí de Blancanieves. Y un protagonista podría ser pues Blancanieves. La historia gira alrededor del personaje. Luego el antagonista es el que se opone al personaje principal y sería la malvada bruja. Por su caracterización serían el individual, que serían los personajes matizados, que son cercanos a la realidad, o sea, con el que te identificas, que sería Blancanieves. Después, por carácter, tenemos a los personajes que se definen solo por una característica que define sus acciones, por ejemplo, la madrastra. Después tenemos el tipo, que son personajes de mucho carácter y que también puede ser, no son protagonistas, pero que lucen mucho en la historia, entonces podrían ser los 7 enanitos. Y después, por su importancia, tenemos al principal, que la historia gira alrededor de él, que sería Blancanieves. El secundario o los secundarios, que serían los 7 enanitos y el príncipe, que es el que son los que ayudan a que el principal luzca más. Y el terciario, que son los que casi no aparecen en la historia, pero que su presencia sí importa en la historia. Por ejemplo, en Blancanieves sería el verdugo o el espejo de la bruja. Y bueno, vamos tenemos diferentes tipos de cuentos, que son los infantiles, los amorosos, cómicos, policíacos, los de terror, los de aventura o los fantásticos. Y bueno, esto ya lo vimos a lo largo de todo este video, que son los cuentos lo que son, y más o menos que nos recuerda que la literatura necesita soltar amarras, dejarse llevar y librarse de los prejuicios. Y bueno, de la clasificación de los géneros literarios, tenemos también la novela, y es distinta al cuento porque es un poco más larga. Y bueno, aquí define la novela como un subgénero literario moderno por excelencia. Es una narración más o menos extensa en prosa que cuenta una historia ficticia o real, y los personajes tienen un tratamiento más profundo y trabajado que en el cuento. Y bueno, por ejemplo, en el cuento el personaje principal no tiene tantas transformaciones y no vemos mucho desarrollo de los personajes, pero en la novela ya se ve un poco más. Y por último, antes de dejarles para el otro video, aquí están las semejanzas, características del cuento y las características de la novela. Y bueno, lo podemos ver en la brevedad, en los personajes y en muchas otras cosas más que los verán en este video. Lo pueden buscar en YouTube con esta liga o con Prepanel, Lectura y Redacción 2, módulo 4, Géneros Literarios, parte 2. Y otro de los tutores del curso les ayudará a entender un poco más esta segunda parte de este módulo. Y pues eso fue todo de mi parte, muchísimas gracias y espero que les vaya muy bien en su examen y que este video sea de mucha ayuda para ustedes.